El Eterno lo bendiga a todos. Vamos a entregar un mensaje totalmente profético por las Escrituras, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin interpretar las Escrituras. Vamos a entregar un mensaje que todos nuestros oyentes estarán atentos, porque será revelado primeramente por el Mesías, por el Mashiach, Yahshua HaMashiach, luego por los apóstoles y también por los discípulos, quienes fueron testigos de todos los acontecimientos ocurridos en la tierra a través del Mesías. El tema se titula, como le habíamos revelado que le íbamos a entregar, se titula el modelo profético del único bautismo en agua para perdón de los pecados. Revelaremos más de 18 textos que marcarán un antes y un después a través de estos misterios que están guardados en las Escrituras y que el Eterno lo irá revelando a quien Él quiera tener misericordia, conforme a su rajén, conforme a su voluntad. Iniciamos. Este estudio debe ser escuchado, analizado por las Escrituras, y que cada oyente debe de verificar la veracidad de la única verdad que enseña el Mesías, Yahshua HaMashiach, a través de este modelo de bautismo que será entregado a toda la humanidad. El Mesías, a través de su profecía, le reveló a sus discípulos, a sus apóstoles, quienes fueron testigos para que la humanidad pueda obtener el plan de la salvación, que está confirmado en un arrepentimiento digno, que en el hebreo le llaman Teshuvah, a través de una tevilá, que significa bautismo en el hebreo, y recibir el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo, que es la promesa para los creyentes. Ahora, una pregunta: ¿es el bautismo indispensable para la salvación? La respuesta es sí. Porque la Biblia revela que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Por eso vamos a iniciar este gran misterio del bautismo. La primera enseñanza que se revela en las Escrituras para el perdón de los pecados a través del bautismo en inmersión, lo revela el mismo Yahshua, lo revela el mismo Mashiach. Y por eso en Lucas 24, 44 al 47, y ahora es que todos nuestros oyentes deben de prestar la mayor atención posible, porque a nivel mundial por siglos
ha habido mucha confusión y ha habido muchas interpretaciones, pero no según las Escrituras. Preste la mayor atención ahora. Lucas 24, 44 al 47, hablando Yahshua Hamashiach en el Monte de los Olivos con sus discípulos después de la resurrección, él dijo lo siguiente: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En otras palabras, todo lo que está escrito de mí en la Torá, que son los 5 libros de Moisés, en los Nevilim, que representan los profetas mayores y menores, y en los Ketubim, que representan los salmos y los profetas. Y en el mismo Lucas 24, 44 y 47 dice, vuelvo a repetir, que de este dan testimonio. Y por eso él dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo, así está escrito. Así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y le dio la buena noticia, el modelo del plan de la salvación. Y Yahshua dijo, para que se predicase en su nombre, encierre en un círculo su nombre. Primero, el arrepentimiento, que significa Teshuvah, el bautismo en agua, que significa Tevilá, y luego recibir el Ruach HaKodesh, y que lo hagan en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén en el hebreo, y que ellos iban a ser testigos para toda la humanidad. Ahora, vuelvo a repetir por segunda vez, y que se predicase en su nombre, no habla de títulos. El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, comenzando desde Jerusalén, vosotros sois testigos, dice Yahshua Hamashiach. Por eso, en Hechos, capítulo 8, versos 12 al 17, el primer evangelista llamado Felipe, donde revela las Escrituras, que mientras él bautizaba, se bautizaban hombres y mujeres. Eso fue en Samaria, y los samaritanos fueron bautizados invocando su nombre. Y luego los apóstoles, cuando escucharon que Felipe ya estaba bautizando en Samaria, enviaron a los apóstoles allá, a aquel lugar, a Pedro y a Juan, los cuales, cuando ellos llegaron, impusieron las manos sobre ellos y recibieron el Espíritu Santo, porque solamente ellos habían sido bautizados en el nombre de Yahshua.
presten la mayor atención posible a este estudio, porque es un estudio profético y escatológico, primeramente entregado por el Mashiach. ¿Por qué en Lucas 24, 44 al 47 dice Yahshua que le abrió el entendimiento a sus discípulos? Le abrió el entendimiento porque ellos todavía no habían recibido el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, revelado por el mismo Yahshua en Juan capítulo 16, verso 7. Él dice: pero es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador, el Espíritu de verdad, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, que eso es lo mismo, no viene a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando Yahshua asciende a los Amaín, en la fiesta de Shavuot, es cuando el Ruach HaKodesh del Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban esperando en el aposento alto la promesa, y se cumplió en un 100%, porque lo que Yahshua promete lo cumple. Ahora, preste más atención, porque este estudio tiene que ver con el plan de la salvación. Y no podemos inventar con las Escrituras. ¿Qué dice las Escrituras? En el libro de Hechos, capítulo 10, verso 43, dice las Escrituras de Yahshua HaMashiach: dan testimonio todos los profetas, dan testimonio todos los Nevilim, que todos los que en él creyeren, en Yahshua HaMashiach, recibirán perdón de pecados por su nombre. No habla de título. Subraye nuevamente la palabra su nombre, porque tendrá comezón de oír. Ahora, esto es para que todos los creyentes y oyentes a nivel mundial presten atención lo que reveló Johanán Juan 1:12. Él dijo que los que creen en su nombre, en el nombre de Yahshua, tienen derecho a ser hijos de Dios, a ser hijos de Elohim, a los que creen en su nombre. Por eso las Escrituras revelan en el libro de los Hechos, capítulo 10, versos 47 y 48, cuando Pedro y Cornelio llevaban el evangelio del plan de la salvación al lugar donde fueron enviados, dice las Escrituras que Pedro dijo: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos también como nosotros? Y dice que mandó a bautizarle en el nombre de Yahshua. Por eso, en Hechos capítulo 9, verso 15, el Eterno le reveló al discípulo llamado Ananías, para que Ananías fuera donde Saulo de Tarso, quien estuvo un encuentro personal con Yahshua, y camino a Damasco
Le dijo Saulo de Tarso: ¿quién eres, Señor? Y Yahshua le respondió: yo soy Yahshua Hamasía. Yo soy Yahshua a quien tú persigues. Y dice las escrituras que Ananías tenía la responsabilidad de orar por Saulo para que sea lleno del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, y los ojos, las escamas le fueron quitadas cuando recibió el Espíritu Santo. Y entonces en otra ocasión reveló Saulo ya su nombre cambiado a Pablo, y él dijo: no me considero discípulo porque perseguí la iglesia del Señor, pero una cosa sé, que se me ha encomendado entregar la inescrutable riqueza del evangelio de Yahshua Hamasía. Ahora, dice las escrituras que Ananías fue y llevó a Saulo de Tarso y lo bautizó invocando su nombre. Por eso le dije que preste mucha atención, porque en este canal no inventamos con las escrituras, todo lo revelamos a la luz de la palabra de Elohim, y por eso el bautismo debe ser ministrado no porque lo digamos los hombres, sino porque lo enseña las escrituras, siendo Yahshua Hamasía el primer modelo, como lo revela Mateo 3:11, donde Juan el Bautista, él dijo: yo bautizo en agua para arrepentimiento. El que viene detrás de mí, quien es primero que yo, él bautizará con el Ruach HaKodesh, con el Espíritu Santo y fuego. Cuando Yahshua entra al agua, le dice Juan el Bautista: es necesario que sea tú quien me bautice. Pero Yahshua le respondió: tú eres que tiene que bautizar para que se cumplan las escrituras. Yahshua Hamasía fue el primer modelo del bautismo en su versión, pero en él no había pecado, y por eso sus pecados no podían ser perdonados, porque él tenía que ser el modelo de revelación, como lo reveló en Lucas, capítulo 24, versos 44 al 47, y quiero que todos los oyentes vayan a ese texto que le estamos indicando, sin sacar los textos de contextos, tampoco sin darle interpretaciones humanas. Por eso dice la Biblia en Hechos 4:12 que en ningún otro hay salvación, porque no hay y no existe otro nombre dado a los hombres en el cual nosotros podamos ser salvos. Por eso es necesario que escuche con mucho cuidado ahora. El apóstol Pablo, en su obra misionera, camino a Éfeso, se encontró con 12 discípulos de Juan el Bautista y le hizo 2 preguntas. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos respondieron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. La segunda pregunta de Pablo, que ya su nombre fue cambiado a Pablo,
Él le dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos respondieron, en el bautismo de Juan. Pablo respondió, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es en Yahshua el Mashiach. Y dice que mandó a bautizarle en el nombre de Yahshua, como lo revela las Escrituras en Hechos 19, del 1 al 7. Por eso en Efesios 2, 9 al 10, dice que a Yahshua HaMashiach se le entregó un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Yahshua HaMashiach se doblen todas las rodillas de los que están en los Shamaín, en los cielos, en la Eret, en la tierra, y toda lengua tenga que confesar que Yahshua es el Adón, que Yahshua es el Señor. Por eso en Hechos 4, 17 al 19, los enemigos del Mesías, aquellos hombres, Caifás y Aná y otros intérpretes de la ley, ellos automáticamente perseguían a los creyentes en el Mesías y le dijeron, mandamos estrictamente que no enseñasen ese nombre. Pero dice las Escrituras que los discípulos dijeron que mejor era obedecer a Dios, a Elohim, antes que a los hombres. Ahora, en Hechos 13, 8, se revela que por medio de Yahshua se anuncia perdón de pecados. Escuche esto, por medio de Yahshua se anuncia perdón de pecados. Y ahora yo hago 3 preguntas. Y esta pregunta es para todos los oyentes mundiales. Quiero que en la caja de comentarios usted me escriba donde aparece escrito que Yahshua HaMashiach, algún apóstol o algún discípulo bautizó invocando títulos como está revelado en el libro de Matquillas, en el libro de Mateo 28, 19 al 20. Y si no lo encuentra, es porque es un texto espurio, un texto anexado, porque Mateo, en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento, el Brit Hadashah fue escrito en griego koiné, excepto el libro de Mateo, que fue escrito en hebreo original para los yaudí en Judea. Y los yaudí solamente creen en una sola deidad. Ellos no creen en 3 deidades, mucho menos tampoco ellos aceptan títulos para ser relacionados a una sola deidad. En el original Hebreos de la Septuaginta edición o Biblia de los 70, la traducción más antigua hebrea traducido al griego koiné, aparece en el libro de Mateo 28, 19 al 20, lo siguiente. Y dice, y hacer Talmidim, que significa discípulos, en todas las naciones, dándole la inmersión, que significa sumersión, dándole la inmersión, que significa bautismo, en su nombre. Y vosotros sois testigos
para que lo anunciaran en todas las naciones. Ahora, ¿puede contradecirse la palabra dicha por el Mesías en Lucas 24, 44 al 47? Más los 16 textos que termino de entregarle, donde todos los apóstoles y discípulos anuncian que el bautismo para perdón de los pecados es en su nombre. Pues ya estamos terminando y preste la mayor atención. Cuando Yahshua HaMashiach entregó el Ruach HaKodesh y el Espíritu Santo descendió sobre todas las personas, como revela Hechos 2, 38 al 47, dice que le preguntaron a aquel apóstol lleno del Espíritu Santo: varones, hermanos, ¿qué haremos? Él contestó: arrepentidos. Las mismas palabras de Lucas 24, 44 al 47. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua. Las mismas palabras de Lucas 24, 44 al 47. Vuelvo a repetir: arrepentidos. Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yahshua y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Adón os llamare. Y con otras muchas palabras testificaba al pueblo y le dijo: sé salvo de esta perversa generación. Así pues, los que creyeron a la palabra escrita en las Escrituras, sé salvo de esta perversa generación, y los que creyeron fueron añadidos a la Kehilot, a la iglesia, a la asamblea, los que han de ser salvos. Concluyendo y terminando este mensaje, en el concilio de Nicea, en el año 325 después de Yahshua HaMashiach, los verdugos introdujeron 3 títulos a manera de palabra de Elohim, a manera de palabra de Dios, pero era de los hombres hablando, y ellos tendrán que prepararse, porque por cada palabra ociosa que hablen o que escriban añadiendo las Escrituras, tendrán que dar cuenta al Eterno en el día del juicio, porque por sus palabras serán juzgados y por sus palabras pueden ser condenados. En el próximo video revelaremos, si el Eterno nos da vida, el misterio más esperado por todos los creyentes mundiales, titulados, un gran título: ¿cuántas o cuántos Dios o Elohim hay en la eternidad? ¿Hay 1, 2 o 3 deidades? Yo no le voy a contestar. Las Escrituras le revelarán al mundo la verdad de lo que revela el mismo Elohim en el antiguo pacto, la verdad que va a revelar Yahshua en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, y la verdad que estará revelando Yohanan en la isla de Pasmo a través de la gran visión que le entregó Yahshua HaMashiach. El Eterno los
bendiga a todos. Y por favor, quiero ver sus comentarios. El Eterno bendiga también todas sus familias.